Bienvenidos a esta sesión que inicia el trimestre de sesiones monográficas. En esta ocasión vamos a hablar de insuficiencia pancreática exocrina en dos escenarios clínicos muy habituales para nosotros, como son la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas. La insuficiencia pancreática exocrina la definimos como la afección en la que la cantidad de enzimas secretadas en respuesta a una comida es insuficiente para mantener la digestión normal, y se definen estos mecanismos: la menor producción y secreción, la estimulación insuficiente, la inactivación mediada por ácidos y la obstrucción del conducto pancreático, que son los responsables de originar la insuficiencia pancreática exocrina, que conducirá a mal digestión y mala absorción de grasa, lo que provoca esteatorrea. Tradicionalmente disponíamos de estas pruebas funcionales pancreáticas para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina, y hablo en pasado porque algunas peculiaridades vamos a comentar. La primera de ellas es el coeficiente de absorción grasa. Se basa en el cálculo de este coeficiente basado en la cuantificación de grasa fecal de las 72 horas. Para eso, los pacientes tienen que seguir una dieta estricta que contiene 100 gramos de grasa al día durante 5 días y recoger todas las heces excretadas durante los 3 últimos días en este periodo de 5 días. Se considera que hay esteatorrea si la grasa ingerida excretada es mayor del 7% en pacientes de más de 6 meses. Esta prueba, como podéis entender, es desagradable y hace que en muchos hospitales se haya dejado de usar. Y aunque se considera el método de referencia para el diagnóstico de mal digestión de la grasa, ha sido superada por otros planteamientos. Uno de ellos fue la prueba de aliento con triglicéridos marcados con carbono 13, que tuvo su máximo desarrollo en los finales de los 90 e inicio del 2000. Esta prueba mide la cantidad de carbono de CO2 marcado con carbono 13 expirado, lo que refleja la función exocrina pancreática. De tal forma, si este coeficiente de recuperación era menor al 29%, detectaba maldigestión grasa. Su sensibilidad y especificidad en varios estudios, sobre todo en el escenario de pancreatitis crónica, que es en el que más se evaluó, llegaba al 90% y tenía un valor añadido muy importante, que era la posibilidad de evaluar el efecto del tratamiento sustitutivo. No se usa de forma generalizada y actualmente está limitada a pocos centros especializados. Realmente, por lo que estaba averiguando, tan solo en Santiago y en Alicante, y por vía producto de investigación, se puede conseguir el sustrato para poder llevarlo a cabo. Su base es esta, y bueno, pues la verdad es que aunque era una prueba lenta para realizar, sabéis que nosotros la llevábamos a cabo durante una buena temporada, sí que daba muchísima información, sobre todo de cara al tratamiento. Por eso se vino superada o ha venido reemplazada por la prueba de elastasa fecal. Es en 2010 cuando empieza a popularizarse. Tiene como ventajas que requiere una única muestra de heces, mide la cantidad de enzima elastasa restante en las heces después del proceso de digestión, y bueno, algunos estudios demuestran su especificidad alrededor del 90%, pero tenemos que tener en cuenta que se ve comprometida en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o alguna otra afección del intestino delgado, de diabetes tipo 1, y desde luego cuando hay diarrea o otros trastornos intestinales pueden aparecer falsos positivos. Y luego tiene una zona gris que se correlaciona con la insuficiencia pancreática exocrina leve moderada, en que su rendimiento es subóptimo. Muy posiblemente nos pueda servir bien para un diagnóstico de exclusión, es decir, si se produce una eliminación superior a 500 picogramos gramo, entonces podemos considerar que no hay insuficiencia pancreática exocrina, pero en los otros parámetros, o sobre todo en la zona entre 200 y 500, se puede generar dudas. Es cierto que, como os he comentado, durante una buena temporada estábamos en un mundo ideal donde podíamos incluso tener 3 alternativas para el proceso diagnóstico.
y realmente ahora estamos en una situación diferente. ¿Y qué pasa? ¿No tiene trascendencia diagnosticar la insuficiencia pancreática exocrina? Pues me gustaría que reflexionaseis en esta diapositiva porque realmente aquella insuficiencia pancreática exocrina no tratada provoca una serie de síntomas que afectan importantemente a la vida de los pacientes. En cualquier escenario, como os marco aquí, aunque nosotros nos dedicamos hoy a la pancreatitis crónica y al cáncer de páncreas, tanto en pancreatitis aguda como en fibrosis quística, como después de la cirugía, los mecanismos que llevan insuficiencia pancreática exocrina generarán maldigestión y mala absorción que conllevan pérdida de peso, esteatorrea, diarrea, dolor abdominal y como consecuencia de esto, pues deficiencias vitamínicas, malnutrición, menor densidad mineral ósea, acontecimientos cardiovasculares, reducción de la esperanza de vida y desde luego a largo plazo, sobre todo en las épocas jóvenes y en el contexto de fibrosis quística, retraso del crecimiento y función pulmonar reducida. Por eso se han planteado, ante la carencia de las otras pruebas funcionales, el desarrollo de métodos prácticos o otras pruebas distintas a la de función pancreática que nos faciliten la aproximación a este importante diagnóstico, como son la evaluación de los síntomas, la morfología pancreática en pacientes con pancreatitis crónica, los parámetros nutricionales o, sin más, la alta probabilidad de insuficiencia pancreática exocrina en grupo de pacientes específicos o el ensayo terapéutico con enzimas sustitutivos. Repasemos brevemente algunas de las características más importantes. La evaluación de síntomas podéis entender que todos los síntomas que podemos hablar en insuficiencia pancreática exocrina son bastante inespecíficos, de tal forma que muchas veces, y este es un paradigma de ese retraso en la aparición de esteatorrea, vemos en pancreatitis crónica como cuando se inicia el diagnóstico y esta pancreatitis es leve, la malabsorción aparece de forma frecuente y a medida que pasan los años, aquí os señalo los 10 años, la malabsorción ya es casi del 100% y sin embargo la esteatorrea, fijaos en qué poca correlación aparece. Por eso los síntomas no van a ser siempre una buena estrategia para detección de insuficiencia pancreática exocrina. Varios grupos, y entre ellos el grupo de Domínguez, han trabajado mucho en la correlación con la econdoscopia en el contexto de pancreatitis crónica y se ha visto que esta prueba diagnóstica proporciona una imagen de muy buena correlación cuando hay alteraciones de conducto pancreático y de parénquima. Por eso se ha empezado a utilizar mucho como herramienta diagnóstica adicional. Y por supuesto tal vez tenga más trascendencia la evaluación nutricional, tanto a nivel de la composición corporal como el peso corporal, las mediciones antropométricas o bien los estudios de imagen, como los marcadores nutricionales, como serían las vitaminas liposolubles, las proteínas plasmáticas y minerales y oligoelementos, y entre ellos tal vez el magnesio ha sido uno de los más estudiados. Pero sobre todo tenemos que sentarnos delante del paciente y valorar el riesgo de insuficiencia pancreática exocrina en ese grupo concreto de ese paciente, porque sabemos que pacientes con estas patologías van a tener como probabilidad de tener una insuficiencia pancreática exocrina de más de un 80%. Y hablamos de pancreatitis crónica con conducto pancreático dilatado y calcificaciones, de pancreatitis necrotizante grave después de una cirugía gastrointestinal o pancreática y en el cáncer de páncreas. Todos estos pacientes se van a beneficiar de un tratamiento sustitutivo. Por eso vamos a revisar algunos aspectos. Poco tengo que contaros de la pancreatitis crónica, todos sabéis sus peculiaridades y todos sabéis que finalmente la consecuencia final la podemos establecer en dolor abdominal, insuficiencia exocrina, endocrina y probablemente cáncer de páncreas, y que hay diferentes causas que puedan explicar esta pancreatitis crónica. Pues bien, lo primero de todo, tener claro que cualquier causa de pancreatitis crónica puede conllevar el desarrollo de insuficiencia pancreática exocrina, porque todas comparten la pérdida progresiva de función de las células pancreáticas, la deficiente secreción enzimática y, como bien conocéis, estas son las causas para desarrollar la insuficiencia pancreática exocrina.
¿Cuáles serán los objetivos de tratamiento que nos plantearemos? Pues serán reducir la esteatorrea, mejorar la frecuencia de las deposiciones y la consistencia de estas y sobre todo evitar la pérdida de peso o bien aumentar el peso corporal y restablecer o mantener un buen estado nutricional. Y sobre todo estos serán, como hemos señalado antes, los parámetros más importantes o más relevantes para nosotros. Sabéis que disponemos de varias presentaciones del enzima sustitutivo de Creón para poder hacer el tratamiento sustitutivo. Y aunque es cierto que pasa unas épocas donde hay cierto desabastecimiento, tal vez la formulación nueva de 35.000 unidades pueda servirnos un poco de comodín para que podamos hacer el tratamiento sustitutivo adecuado. Esta precisamente es la que en estos momentos tiene menos problemas de distribución. Voy a revisar 4 conceptos de la última guía europea de pancreatitis crónica que se publicó en la revista europea en el 2017. En relación a la nutrición, se recomiendan comidas frecuentes, pequeñas y ricas de energía y se recomienda la intervención nutricional junto al tratamiento sustitutivo. Debe evitarse la restricción de grasa alimentaria y las dietas de alto contenido en fibra porque van a arrastrar grasa y eso perjudica a la absorción de estos pacientes. Y se recomienda la evaluación clínica de los niveles de vitamina A, E y K. En relación con el tratamiento sustitutivo y en relación a las preparaciones enzimáticas, se recomiendan las microesferas con recubrimiento entérico o las mini microesferas de tamaño menor a 2 milímetros. Pero se señala también en la guía que faltan ensayos clínicos comparativos con otras preparaciones enzimáticas. En cuanto a la administración de enzimas pancreáticos, señalar que se deben de utilizar con la comida y que que puede ser beneficioso tomar una parte de la dosis al principio y el resto distribuirlo durante la vida. Y en relación a la dosis, la mínima, y ahí es muy importante esta palabra, la mínima se debe de establecer entre 40 y 50.000 unidades de lipasa por comida principal y la mitad en cada tentempié. Añadiremos inhibidores de la bomba de protones o antagonista H2 si vemos que la respuesta no es la adecuada y también se pueden duplicar o triplicar la dosis según cómo vayamos mejorando los parámetros objetivos que son los que nos planteábamos al inicio. Pero bueno, en teoría esto, la verdad es que nos lo sabemos todo, ¿no? Es que no funciona bien, ¿qué es lo que sucede? Pues me ha parecido muy interesante rescatar algún dato sobre este tema. Y así, en esta encuesta nacional holandesa sobre pancreatitis crónica, Holanda es tiene varios hospitales de referencia que trabajan sobre páncreas, se realizó una mediana de duración del tratamiento de 77 meses y se llegaron a las siguientes conclusiones. La mediana de las dosis enzimáticas fue de 150.000 unidades de lipasa al día. Está bien porque serían 6 por 25.000 unidades de cápsula de lipasa, pero si tenemos en cuenta los tentempiés, ahí ese tratamiento está suboptimizado, pero hasta un 25% de los pacientes usó 3 o menos cápsula, es decir, menos de 75.000 unidades de lipasa, de tal forma que hasta el 70% de los pacientes notificaron síntomas relacionados con la esteatorrea y el 42% de los pacientes notificó pérdida de peso. De tal forma que estos datos, que son los que recogemos en esta N161, coinciden también mucho con otra encuesta muy parecida que se hizo en pacientes holandeses y alemanes que habían sido sometidos a cirugía pancreática y las conclusiones fueron un poco las mismas, ¿no? Que hay una infradosificación, que la cronología del tratamiento sustitutivo es subóptima y que no se consumía durante los aperitivos y que además los pacientes pues probablemente mal orientados hacían restricciones de grasa en la dieta. Bueno, pasemos al otro escenario que querría revisar, es el cáncer de páncreas. Todos sabemos que cuando diagnosticamos un cáncer de páncreas el escenario es demoledor. Normalmente llevan asociada una supervivencia bajísima a los 5 años. Los diagnosticamos en estadios muy avanzados, pero lo más pesimista de todo es que esto no va a cambiar
en los próximos años, porque como bien sabéis, no se ha avanzado mucho en el diagnóstico precoz ni en el screening en esta entidad. De tal forma que es muy importante que tengamos este soporte con tratamiento sustitutivo en la cabeza, porque vamos a revisar cómo puede ayudar a estos pacientes. Sabéis que la insuficiencia pancreática exocrina se puede generar en el cáncer de páncreas por varios mecanismos: por el daño del parénquima pancreático y el conducto pancreático, por obstrucción del propio conducto, de tal forma que se va a producir la reducción de la producción de las enzimas o el transporte al duodeno, y que todo esto va a llevar la insuficiencia pancreática exocrina. De tal forma que hasta el 50 o 100% de los pacientes con tumores pancreáticos y resecables al diagnóstico tienen insuficiencia pancreática exocrina, y en el global hasta un 65% van a tener mala absorción grasa y un 50% van a tener mala absorción de proteínas. Algunos estudios señalan que en el momento del diagnóstico, en algunas situaciones como es los pacientes que tienen tumoraciones a nivel del conducto biliar, se estima que hasta un 80% tienen insuficiencia pancreática exocrina, y al final del seguimiento, aunque la serie sea cortita, es bastante representativa, porque todos en cualquier localización van a desarrollar un 100% de insuficiencia pancreática exocrina. Pero es que además esta situación, la caquexia, que puede llevar relacionada a la insuficiencia pancreática exocrina, marca el mal pronóstico del cáncer de páncreas. Y aquí, bueno, esta gráfica, la verdad es que es ya antigua, pero es bastante significativa. Vemos cómo la supervivencia está condicionada por la aparición de la caquexia. Y esto viene condicionado, como os comentaba, porque aparece insuficiencia pancreática exocrina, de tal forma que la secreción exocrina pancreática extremadamente reducida, definida por este valor de elastasa, se correlaciona fuertemente con la mala supervivencia de estos pacientes con cáncer de páncreas avanzado. Pero es que en lo cotidiano ya no hablamos de supervivencia, ya no hablamos de estudios de investigación. Los pacientes y los familiares relacionan muchas de las molestias que sienten, como son gases, eructación, distensión, dolor o diarrea persistente, con la calidad de vida, y estos son datos que están relacionados íntimamente con la insuficiencia pancreática exocrina. Y además se ha demostrado, y este es un estudio ya bastante clásico porque se escribió en el 98, se describe cómo el tratamiento sustitutivo condiciona un aumento del peso corporal y una mejor restablecimiento general, que va a ayudar al paciente a que pueda estar mejor con los tratamientos que le van a ofertar desde oncología, con la ventaja de que no se desarrolla ningún acontecimiento adverso. Estos son algunos de los resultados del tratamiento, tanto en los síntomas como en la calidad de vida en pacientes con adenocarcinoma pancreático, y podéis observar cómo del grupo sustituido al grupo no sustituido hay una mejora del dolor pancreático, de la diarrea, de la distensión abdominal, de los gases, y esto sucede tanto en la semana 1 como en la semana 3, de tal forma que condiciona, como se recoge en este artículo, que es más reciente, es del año 19, como aquellos pacientes que están en tratamiento sustitutivo consiguen una mejora a nivel de la supervivencia. Este es un estudio diseñado por el grupo de Domínguez, que tiene como objetivo evaluar este impacto tanto en el diagnóstico como el tratamiento en un escenario muy concreto, que es el cáncer de páncreas irresecable. Hacen un análisis retrospectivo mediante una base de datos y comparan un grupo 1, donde recibieron solo el tratamiento oncológico estándar, el de referencia, y un grupo 2, en donde además de este tratamiento oncológico hicieron un tratamiento sustitutivo y realizaron un análisis de la supervivencia. Y se confirma cómo la supervivencia aumenta en estos pacientes con cáncer de páncreas irresecable, porque además de recibir el tratamiento oncológico, son los que están en tratamiento sustitutivo y consiguen un aumento de la supervivencia estadísticamente significativa. Pero es que esto además se relaciona con que
la pérdida de peso es bastante menor en este grupo de pacientes sustituidos. Es decir, esa sería la clave, esta recuperación de peso, para que pudieran seguir adelante con los tratamientos oncológicos planteados. Pocas palabras, he traído la guía NICE que se ha incluido en las guías oncológicas y realmente hasta prácticamente el 18 en el ámbito oncológico no se tenía esto muy presente, pero ya en esta guía que os comento, que es del 18, se recoge claramente que se debe considerar el uso de pancreatita con recubrimiento de pancreatina, con recubrimiento entérico para pacientes tanto antes y después de la resección de páncreas en el cáncer de páncreas, como en aquellos pacientes con cáncer de páncreas irresecable, y que además se debe de ofrecer una nutrición enteral temprana en lugar de la nutrición parenteral en pacientes que hayan tenido una pancreatectomía y que tengan un intestino funcional. Acabo ya con este diapositiva con la que pretendo resumir muchos de los aspectos que hemos estado contando, de tal forma que pacientes diagnosticados con insuficiencia pancreática exocrina secundaria a cualquier afección o enfermedad pancreática deberían de tomar tratamiento sustitutivo. En la enfermedad benigna en pacientes no operados la recomendación está en 50.000 unidades en las comidas principales y 25.000 unidades en los tentempiés. En el cáncer de páncreas irresecable o antes de la cirugía se habla de dosis de 75.000 en las comidas principales más 50.000 en los tentempiés, y bueno, después de la cirugía pues estamos hablando de dosis muy parecidas. Añadiríamos un IVP 2 veces al día si persisten los síntomas o hay deficiencias nutricionales, e incrementaríamos de forma gradual la dosis de enzima según se necesite para aliviar los síntomas y normalizar el estado nutricional, y examinaríamos la posibilidad de que aparezca sobrecrecimiento bacteriano asociado y la trataríamos si fuese necesario. Bueno, pues esto es todo, muchas gracias y espero que os sirva de ayuda.